hicieron lo malo ante los ojos de Dios. No hay nada más triste que cuando uno habla de estos temas, realmente son como desafiantes para uno. No hicieron lo malo únicamente ante los ojos de la esposa, del amigo, del hermano, del jefe. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo se siente usted cuando alguien le falla? ¿Cómo se siente usted cuando sus hijos no le obedecen? ¿Qué hace usted cuando descubre que su pareja es infiel? ¿Qué ocurre en su interior? Todos esos sentimientos, todo lo que usted experimenta cuando alguien le falla, eso experimenta también Dios. Porque dice, hicieron lo malo ante los ojos de Él y su corazón fue afectado. En el verso 11 del capítulo 2 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Después dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas en estos textos? Cambiaron un Dios real por dioses falsos. Es como si su esposa le dejara por alguien más, superficial, falsa, nada más enfocado en el placer. Los israelitas ofendieron a Dios de una manera abierta y descarada. Eso es triste, abierta y descarada. El adulterio en sí es doloroso, pero es cruel cuando se lo hace de una manera abierta y descarada. Hiere más el corazón de la persona a la cual estoy hiriendo. La pregunta es, ¿cómo se sentiría usted si ve a su pareja con otra persona siéndole infiel? Usted va a decir, qué chévere, te felicito, te aplaudo. Cuando los israelitas decidieron dar la espalda a Dios y hacer lo malo ante sus ojos, lo que usted siente cuando alguien le ofende de esa manera, eso sentía Dios ese momento. Y eso siente Dios cuando cada uno de nosotros, de una manera deliberada, de una manera descarada, damos la espalda a Dios y hacemos lo malo ante sus ojos. Dejaron a Dios y su responsabilidad. ¿Y cuál era su responsabilidad? ¿Cuál era su propósito? El propósito de los israelitas era conquistar la tierra prometida y formar una nación bajo la dirección de Dios. Pero, ¿qué es lo que hicieron ellos? Desobedecieron. Y la desobediencia nos aleja del propósito de Dios y su protección. Escuche bien lo que estoy diciendo. La desobediencia nos aleja del propósito de Dios y su protección. Cuando un hijo suyo sale de su casa rebelde, se va a vivir lejos, sin su protección y sin su ayuda, él está vulnerable ante las circunstancias de la vida como el hijo pródigo. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, su protección se quita de nosotros. Mira lo que dice en Deuteronomio 1:8. Mirad, Dios ha entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ese era el propósito de Dios para la nación de Israel. Que ellos vayan, conquisten la tierra, la posean. Dios quería bendecirles. Dios quería darles todo lo que ellos querían. Pero ¿qué pasó? Ellos no obedecieron a Dios. Decidieron vivir de acuerdo a sus humanas pasiones y terminaron dando la espalda a Dios. Uno siempre termina pecando y pagando las consecuencias cuando se aleja de Dios y sus propósitos. Cuando usted se aleja de Dios y sus propósitos, no crea que va a vivir una vida conforme a los propósitos de Dios. Por lo general terminamos viviendo lejos de los propósitos de Dios. Mira lo que dice 2 de Samuel 11:1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Esa decisión que tomó David de no ir a la guerra, de no estar con su ejército, de no estar haciendo lo que Dios le pidió hacer, hizo que una tarde que se despertó de su cama, salió a la ventana, vio a una mujer tomando un baño, se acostó con Betsabé. Uno siempre termina pecando y alejándose de los propósitos de Dios cuando está
dando la espalda a Dios. La pregunta es, ¿en qué parte está usted? Los israelitas dieron la espalda a Dios de una manera abierta y descarada, porque no estaban en los propósitos por los cuales Dios les había llamado. Ellos tenían que conquistar la tierra. Ellos tenían que formar una nación grande, poderosa. Dios les había prometido su presencia, su ayuda. Dios estaba con ellos. Usted está preguntando y dice, ¿ese era el propósito de Israel? Sí. Ahora, ¿cuál es su propósito en la tierra? Yo les voy a decir el que ha sido descuidado por la iglesia en todos los tiempos desde últimamente. ¿Cuál es nuestro propósito? En Mateo 28 dice que el propósito primario del cristiano es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Cuando un cristiano no está haciendo lo que Dios le ha dicho que debe hacer, no está caminando en el propósito que tiene que caminar, más probable es que esté lejos de Dios, pecando, viviendo para sí mismo y probablemente incluso está sufriendo las consecuencias de sus pecados. Si la iglesia se enfocara en este propósito de salir a ser discípulos, usted y yo tendríamos propósitos increíbles cumpliéndose en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuándo cumpliremos ese propósito? ¿Cuándo saldremos y pelearemos y lucharemos por las cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer? La tierra prometida no se conquista comprometiendo nuestros valores. Uno no tiene una vida de felicidad comprometiendo lo que creemos, lo que Dios nos ha dado. Uno es feliz cuando hace lo correcto, cuando lucha y nadie más lo está haciendo. La pregunta es, ¿cuál es su propósito? Ahora como iglesia ir a ser discípulos, pero ¿cuál es su propósito personal? ¿Cuál es su propósito personal? ¿Qué le ha dicho Dios que haga usted? ¿Ser un buen padre? Es un propósito. Dice que debemos criar a nuestros hijos en disciplina, enseñarles la palabra de Dios. ¿Cuál es su propósito como esposo? Como esposo su propósito es ser fiel a su esposa, porque la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, Dios aborrece la violencia. ¿Cuál es su propósito como empleado en la empresa? La Biblia dice hacer todo como para el Señor. Eso significa excelencia. Escuche bien. Esta lección es gratis para ustedes porque yo cobro por decir lo que voy a decir este momento. Solo la excelencia revela la mediocridad. Solo la excelencia revela la mediocridad. Y yo creo que el Señor nos ha llamado a nosotros como sus hijos a ser excelentes. Y la mediocridad de los israelitas hizo lo que acabamos de leer. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Reemplazaron a Dios con otros dioses. Y ahí está. Estos hombres no se hicieron ateos, se volvieron religiosos y supersticiosos. Increíble. Porque ellos no dijeron, Dios no existe. Cambiaron a Dios por los Baales y por Astarot. Se convirtieron en religiosos y supersticiosos. Y lamentablemente dentro del cristianismo hay mucha superstición y mucho religiosismo. ¿Qué quiero decir? Que hay superstición dentro del cristianismo, porque ellos viven en una burbuja, en una fantasía espiritual. Que el Señor me está diciendo esto, que el Señor me está mostrando otro, una nube está cayendo sobre mí, yo no sé. Es muy peligroso. Nos hemos convertido en supersticiosos espirituales. ¿Y qué decir de religiosos? Cumplimos con nuestra religión para no sentirnos mal, pero no es que venimos y nos empoderamos y nos apropiamos del propósito de Dios. Mira lo que dice Jeremías. Vamos bajando. Siguiente, Baal. ¿Quién es Baal y quién es Astarot? Aquí están estos dos dioses que reemplazaron al Dios real. Baal es el dios de la riqueza, era el dios de la agricultura, y Astarot es la diosa del placer. Ellos cambiaron la riqueza por el placer. Esa diosa Astarot era adorada. La gente tenía sacerdotisas, prostitutas, y todos los hombres iban y se acostaban con ellas, porque decían, tenemos que ofrecer sacrificios a la fertilidad.
muchos de nosotros en nuestra sociedad ahora hemos hecho lo mismo. Hemos cambiado a Dios por el placer y las cosas materiales. Vivimos en una generación materialista, que si las cosas no son de marca, que si no está a la moda, entonces no sirven. Si no hay placer en las cosas que hago, entonces no sirven. Cuando servimos a Dios podemos tener las dos cosas, pero dentro de sus límites. Y que la riqueza y el placer son maravillosos, la respuesta es que sí. Pero nunca pueden ser nuestros dioses. No pueden ser quienes tomen el control de nuestra vida. No pueden ser quienes dirijan nuestra vida, mis queridos amigos. Jeremías capítulo 2, verso 12 dice: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. El Señor dice, les voy a resumir las cosas que han hecho mal ustedes. Y dice, primero, me dejaron a mí. Y usted dice, yo vengo a la iglesia el domingo. El que vengas a la iglesia un domingo no significa que estés caminando con Dios. Ni siquiera significa que seas cristiano y no te garantiza que irás al cielo. Me dejaron a mí. ¿Y qué es dejar a Dios? Es cuando tú te conviertes en tu Dios y te importa más lo que te hace sentir bien a ti. Destruyes tu hogar, destruyes tus hijos, robas, mientes, te vuelves corrupto, no respetas a la autoridad, destruyes el medio ambiente, te conviertes en tu Dios. Has dejado a Dios. Y no solo eso, el segundo mal es que dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hicieron, como dice, un baúl sin fondo. ¿Y cuántos de ustedes han querido llenar su vida con placeres que jamás les han llenado? Si a usted yo le doy este día $1 millón, probablemente en un año vendrá por el otro 1 millón. Y si le doy 10, vendrá por los otros 10. Porque el dinero, la fama, el placer no llena al ser humano. Si usted está pensando que el placer, el dinero y la fama hacen personas felices, hogares estables, entonces Hollywood sería la capital de los hogares felices. Porque ellos tienen todo lo que usted sueña tener. Pero teniendo todo lo que ellos tienen, es el índice de divorcios y abortos más grandes que ocurren en esos espacios. ¿Qué cisterna estás cavando para ti? Y llenas y llenas y llenas y llenas y nunca hay resultado. Solo Dios puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Solo Dios, amigos. Espantaos, dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Le has dejado a Dios? Pregunta. ¿Hace qué tiempo has dejado de orar? ¿Hace qué tiempo has dejado de leer la Biblia? ¿Hace tiempos que ya no cantas como cantabas al principio? Ya no le ves a Dios como algo importante en tu vida, lo ves nada más como algo que cumplir un día a la semana. Si estás viviendo de esa manera, dice, despiértate, es hora de ser real con Dios. Consecuencias de dejar a Dios, verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué es lo que pasó? Dios retiró su apoyo. Ay, Señor, bendice el amante con la que estoy saliendo. Oro, Señor, bendice este nuevo matrimonio que voy a tener. Dios dice, olvídalo. Mi mano no puede estar a favor tuyo cuando estás rompiendo algo que yo he dicho que no rompas. Escucha bien, cuando se descartan las advertencias, hay consecuencias. Si usted descarta las advertencias que Dios pone en nuestras vidas, habrá consecuencias. Y entonces ya no es que Dios es malo, que Dios por qué permite esto. Vaya y pásese el semáforo en rojo. Usted y yo vamos a terminar en la cárcel. Vaya y robe en el supermercado el día de hoy con un arma. Probablemente usted muera o vaya a la cárcel. Cuando
no respetamos las advertencias que Dios pone en nuestras vidas, hay consecuencias. ¿Caminamos con Dios bajo sus términos o no caminamos con Él? Deuteronomio 28 les había advertido a este pueblo y dijo: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejados por todos los reinos de la tierra. En Deuteronomio 28 está claramente cómo debe vivir un hombre o una mujer de Dios. Es el capítulo que todos debemos conocer de memoria. Es el capítulo que tenemos que guardar en nuestro corazón. Es el capítulo que debemos leerlo al menos una vez a la semana, Deuteronomio 28. Porque claramente el Señor advierte, dice: si me obedeces habrá bendición, si me desobedeces habrá problemas. Entonces ya no es Dios a su favor, sino Dios en su contra. Pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren a Dios de su lado? ¿Cuántos quieren a Dios en su contra? Increíble, Dios de su contra. Verso. Y una de las cosas que vi aquí es que el Señor no se enojó con los cananitas ni los filisteos. ¿Con quién se enojó? Con su pueblo. Y yo creo que el Señor sí está enojado con su pueblo ahora. Porque ve una iglesia débil, una iglesia supersticiosa, una iglesia religiosa, una iglesia donde el adulterio es peor que afuera de la iglesia, donde la fornicación es peor que afuera, donde el robo, la mentira, el chisme, la mediocridad se ve en pantalla gigante y a 3D dentro de la iglesia. ¿Creen que Dios no estará enojado con todo eso? Este texto nos está haciendo recapacitar. Verso 16 al 19. ¿Qué más hacían ellos? Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedecieron a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Usted diría necios, caretucos, diría alguien. Necios. Estos israelitas, este pueblo, vivía de una espiritualidad prestada. Pero aquí hay un ciclo de los israelitas que muchos de los cristianos vivimos hoy en día. Comenzamos con la apostasía. Ya sabemos qué es la apostasía, ¿no es cierto? Dejamos a Dios de un lado, ya no creemos la Biblia, ¿qué voy a estar orando? No me ha respondido. Después viene la opresión, ahí vienen las consecuencias de alejarme de Dios. Ya estoy en problemas, estoy perdiendo a mi familia, mis hijos están yendo. Y después aparece Dios en escena y nos libera. Porque usted va a consejería, busca la ayuda del pastor, vuelve a la iglesia, otra vez comienza a obedecer, hay liberación. Y después de la liberación hay reposo. Pero va a ser el ciclo de los israelitas. Ya cuando estaban en el fondo, cuando ya estaba todo acabado, otra vez volvían a Dios. ¿Será que debemos buscar a Dios cuando ya todo está perdido? ¿O será que debemos buscar a Dios desde el principio para enfrentar las adversidades de la vida? El pueblo se acostumbró a vivir de la espiritualidad de sus jueces, de sus líderes. Y es triste. Dice que el juez se levantaba, el juez lideraba, el juez estaba haciendo lo bueno ante los ojos de Dios y por la integridad del juez Dios bendecía a toda la nación. Pero ni a los jueces obedecían. Y moría el juez, ellos inmediatamente volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ellos vivían de una espiritualidad prestada. Se acostumbró a vivir de la oración del pastor, de la oración del anciano, del líder. Pero ellos no oraban. Es triste ver que la iglesia todavía tenga esa mentalidad mediocre, miope, que constantemente dice: pastor, usted no está más cerca de Dios de orando. Eso es mediocridad, eso es vivir de una espiritualidad prestada. Usted y yo somos iguales ante los ojos de Dios. Las oraciones que usted hace, Dios las escucha igual que escucha al pastor. Igual y hasta más quizás. Porque si el pastor está en pecado, el Señor va a decir: y este tipo orando por toda esa gente y no sabe la gente que este tipo está mal.
No viva de una espiritualidad prestada, construya la suya. Tu espiritualidad no se construye en base a la espiritualidad de otros, sino de tu relación con Dios. Muchos quieren construir su espiritualidad porque el pastor habla en lenguas, o porque el pastor viene y dice, el Señor me acaba de decir, o el Señor me está diciendo. Son farsantes y mentirosos. El Señor constantemente nos habla a través de su palabra todos los días. Cuando usted abre su palabra, Dios le está hablando a usted personalmente. Y cuando usted está orando, usted personalmente está en la presencia de Dios. No viva de la espiritualidad de otras personas. Construya su propia espiritualidad. Camine de la mano usted con el Señor. Escuchamos del pastor que Dios nos ama. ¿Lo ha escuchado usted de Dios? No trate de escuchar del pastor que Dios le ama, que Dios tiene un plan para usted, que Dios tiene cosas hermosas para usted. Escúchelo usted, vívalo usted. Jeremías 9:23 dice, esto es lo que Él quiere de Dios, de nosotros, eso es lo que Él quiere de nosotros. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de sus riquezas. Porque eso es lo que la gente vive alabanza de sí mismo, de su plata, ¿no? Verso 4 dice, mas alabes en esto que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Dice, si de algo debes de estar orgulloso, es en entenderme y conocerme. ¿Y cómo se entiende a Dios? Usted dice, ¿cómo entiendo a Dios? Abra su Biblia. Abra su Biblia. Conózcalo un poquito más a ese Dios que le ama. Y usted dice, es complicado, es difícil. Puede serlo, pero comience con los evangelios. Comience conociendo a Jesús, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero yo, dice Jehová. Dos cosas simples, conocerme y entenderme, porque muchas veces podemos conocer a las personas, pero no entender a las personas. Y el momento que usted entiende a Dios, su plan, su propósito, lo que Él está queriendo para usted, las cosas van a cambiar en su vida. ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? Yo creo que muchos de nosotros solo hemos escuchado hablar de Dios a un predicador, pero jamás hemos llegado a conocer nosotros a Dios realmente. Y los jueces eran esos hombres que conocían a Dios, caminaban con Dios, pero los israelitas, ¿qué hacían? Anda orando tú. Lee la Biblia tú, tenga cuidado. Verso 20 al 23, ¿qué pasó? Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto. ¿Qué es traspasar el pacto? Desobedecer, romper las reglas, que ordené a sus padres y no obedece mi voz. Verso 21, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Cuando Dios retira su apoyo es grave. Pregunta, ¿cómo se siente usted cuando alguien retira su apoyo? Su papá le dijo, yo te voy a comprar la casa, pero después dice, lo siento, ya no te voy a ayudar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando el jefe dice, lo siento, pero ya no voy a apoyarte en este proyecto? ¿Cómo se sienten hijos cuando su papá dice, olvídalo, nunca más pago la universidad? ¿Cómo te sientes? Me siento mal, me siento indefenso, me siento solo. Israel perdió el apoyo de Dios, no porque Dios quiso quitar su apoyo, porque ellos no quisieron el apoyo de Dios. Ellos querían una religión, ellos querían la superstición, ellos querían el placer, ellos querían todo menos a Dios. Y cuando tú y yo estamos viviendo algo que parece complicado y difícil, no creas que es porque Dios es malo. A todos puedo perder menos a Dios. Puedo perder el apoyo de mi mamá, puedo perder el apoyo de mi familia, puedo perder el apoyo de los líderes, pueden escribir una carta contra mí y acusarme de que soy lo peor del mundo. No me importa, pero el día que pierde el apoyo de Dios, ese día lo he perdido todo. Y para no perder el apoyo de Dios, hay que caminar con Dios en sus términos. Y la pregunta es, ¿cómo no terminar como los israelitas?
Primera de Corintios 10:11 nos dice cómo no terminar como ellos terminaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando usted escucha textos como estos, fuertes, tienen un propósito de amonestarnos, de decir, cuidado, ellos hicieron eso y mira cómo terminaron. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque hay también los pseudo espirituales que piensan que están perfectos caminando en las nubes, que no tienen errores, que son increíblemente espirituales. Pero dice Pablo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Termino con esta historia, escúchenme por favor. Cuenta la historia de un rey que tenía uno de los palacios más hermosos que pudo haber existido en la tierra. Y de repente un día se acercó uno de sus trabajadores y le dijo, rey, tanto dinero, tanto oro, tanta fama, ¿y tú aún sigues humilde como siempre? Como el día que te conocí cuando comenzaste a prosperar, ¿cómo lo haces? Y el rey dijo, ¿quieres saber el secreto? Él dijo, sí. Vas a tomar esta vela, la vas a encender y vas a recorrer todo mi palacio. Pero si dejas que la vela se apague, te mato. Entonces el empleado comenzó a caminar por todo el palacio. Y después de terminar el recorrido se encontró con el rey. Y el rey le preguntó, ¿qué te parece mi riqueza? ¿Qué te parecen mis tesoros? El empleado dijo, no pude ver mucho. Y el rey preguntó, ¿por qué? Porque estuve preocupado porque la vela no se apague. Y él dijo, ese es mi secreto. Mi vela interior, mi espíritu, mi relación con Dios. No permitas que las distracciones de este mundo te maten. Mateo 6:33 para terminar dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. ¿Cuántos de nosotros estamos distraídos en este mundo buscando las cosas que nada tiene que ver con las cosas que son realmente importantes? De aquí en adelante sigue y busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pónganse de pie para orar. Escuche bien. Nada reemplaza a la obediencia. Nada, amigos. Nada reemplaza a la obediencia. Yo no sé en qué área de tu vida estás desobedeciendo al Señor. Como padre, como esposo, como hijo, es hora de corregir. Yo no sé si le estás desobedeciendo al Señor en tu relación con Él. Has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, tienes relaciones enfermizas, tóxicas con personas que ni siquiera aman a Él y lo llamas novio, cuando la Biblia lo llama a eso pecado. Yo no sé en qué áreas vas a tener que comenzar a obedecer hoy, no mañana. El libro de Jueces nos despierta a obedecer al Señor. ¿Estamos? Ya no dicen amén, ¿no es cierto? Ni un pequeño amén. Yo tampoco diría amén, pero tengo que decir, Señor, gracias, porque me adviertes. No me castigas, me adviertes. Y como dice el común de la gente, guerra avisada, ¿cómo dice? Están advertidos. Oramos. Señor, te damos gracias por este hermoso momento. Gracias porque tú nos desafías a caminar de una manera más clara, Señor. De una manera que realmente te honre, de una manera que te glorifique, Señor. Y pedimos que nos perdones por las veces que te hemos desobedecido y hemos hecho lo malo ante tus ojos. En el nombre de Jesús, amén.